la situación de la industria petrolera, una industria que dice que es incluso precastrista, o sea, desde antes de los 50, que, o sea, a ese es el nivel al que se retrotrae, es efectivamente desde ahí que se tiene que recuperar la industria petrolera venezolana. ¿Es a eso lo que está llamando Donald Trump a las empresas? Bueno, sí, yo creo que, digamos, la falta de inversión, y esto se había visto ya hace mucho tiempo, la falta de tecnología, y trataron de cubrirlo hasta cierto punto con Rusia. Rusia tiene una experiencia importante en el campo petrolero y enviaron expertos, también los chinos, pero naturalmente, como sabemos, Venezuela está sobre el Mar Caribe y está a paso, a corta distancia de Estados Unidos, que es una potencia petrolera por naturaleza. Es decir, es la potencia petrolera, aunque haya mucho petróleo en el Medio Oriente. Estados Unidos, en términos de explotación petrolera, no tiene rival, y por lo tanto la asociación con Estados Unidos es natural para Venezuela. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar ahora. Exacto. Precisamente, porque vamos a hablar con Ignacio Mieres. Él es el Head of Research de XTB de la LATAM, Latinoamérica, industria petrolera venezolana. Vamos a hablar, Ignacio, así que muchísimas gracias por esta conexión con nosotros. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, queremos hacer un poco el diagnóstico. ¿Cuál es el estado de la industria petrolera en Venezuela después de todo lo que planteó Donald Trump? Efectivamente se está cayendo a pedazos, se está pudriendo en las instalaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el diagnóstico que tienes tú? Sí, cuando vemos la industria petrolera en Venezuela es una industria dañada, ya destruida. De hecho, si vemos la capacidad de producción que tenía hace décadas atrás, difiere mucho de lo que tenemos ahora. Es una cuota que podríamos decir insignificante a nivel mundial, debido a que representa solo el 1%. Entonces siempre nos preguntamos, hey, ¿este juego que hay ahora va a afectar al petróleo? Bueno, esperamos que sea muy poco, debido a que es muy fácil de absorber por parte de los países productores. De hecho, ahora la OPEP dice que van a mantener la cuota de producción. Si bien hay un escenario de incertidumbre, no ven un escenario, una necesidad de tener que disminuir o aumentar la producción debido a lo que está sucediendo ahora. Ahora, desde esa perspectiva, entonces, por ejemplo, la apertura del precio del petróleo, ¿qué debiéramos esperar para la apertura en esta noche? Sí, deberíamos esperar cierta volatilidad, probablemente una reacción al alza que quede limitada entre el 1 o 2%. Esto más estructuralmente viéndolo a mediano plazo sigue siendo bajista para el petróleo y positivo a nivel mundial en torno al precio del petróleo. Ignacio, ¿sí afectaría, perdona, la apertura de la bolsa? No debería afectar mucho debido a que no vemos una gran prima por riesgo al evento geopolítico. De hecho, lo vemos como sucedía con otros eventos geopolíticos que quedó limitado. No hay escalada, no se están atacando cadenas de suministro, por lo que esperamos que la volatilidad esté muy contenida. Sí, y respecto, bueno, eso a corto plazo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que va a ocurrir el día de hoy por la noche y mañana por la mañana con la apertura de las bolsas en nuestro país, pero poniéndonos en el caso, ¿no?, de esta transición que se ha hablado en Venezuela, y conforme avancen las jornadas y las semanas, esa incertidumbre política sobre el futuro de Venezuela podría impactar, por cierto, en el precio del petróleo, ¿o es muy pronto para hacer un análisis así? Sí, ahora lo que tenemos son muchas preguntas. Ya una de las cosas clave que se está mirando es qué va a suceder con las reservas, debido a que tiene cercano a 1/5 de las reservas mundiales. Y Trump ha sido claro en decir, hey, China quiere negociar, vas a negociar, podemos venderte las reservas. Trump con una suerte de decir, tenemos que financiar este gasto. Bueno, tenemos esas reservas de petróleo, por lo que por ese lado se mantiene estable. El desafío va más de cara al tema de la producción, justamente como se dice. Hay un tema de infraestructura, y sobre todo en el petróleo venezolano, que es un petróleo más pesado, que necesita un refinamiento más costoso. Eso necesita mucha inversión en infraestructura para poder lograr hacer que afecte al mercado. Hablemos de la industria y de las instalaciones petroleras y este llamado que ha hecho el presidente Donald Trump a las empresas norteamericanas a que vuelvan, a que inviertan.
¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Cuáles son las reservas, que sabemos que son muchísimas? ¿Y cuáles son las inversiones que son necesarias para levantar nuevamente esta industria? ¿Y en qué plazos? Sí. Primero, por el lado de las reservas, son 303.000 millones, si no me equivoco, cercano al 20% de las reservas totales que existen. Bueno, eso se puede comercializar inmediatamente. De hecho, China es el principal comprador. La parte más interesante es la parte de la producción. Justamente se necesita esa inversión. Ram ha hecho el llamado a empresas como Chevron, ExxonMobil, que necesita invertir, pero esa demanda no es una inversión económica, por así decirlo. Es una inversión que necesita de mucha infraestructura, mucho gasto, y es ahí donde viene la primera pregunta: ¿de dónde va a venir esa inversión? Luego de eso, el tiempo, ¿cuánto se va a demorar? Bueno, esperamos que esto pueda durar entre 12 y 24 meses en crear la infraestructura para poder procesar el crudo venezolano, por lo que esto de cara a mediano, largo plazo lo estamos mirando. Hablamos de cara a 2 o 5 años en que pueda afectar a la producción. Y acá, ¿cuáles pueden ser los países más afectados? Hablábamos de China, que es el principal comprador, pero también estamos viendo que Rusia e Irán pueden verse afectados. Principalmente Rusia, que está muy afectado por crisis económica y con una guerra en curso. Si esto se lleva a materializar y vemos un aumento de la producción, lo que va a suceder es que probablemente veamos un agotamiento en esta guerra que está librando Rusia. Bueno, y fíjate, si uno piensa en el futuro de Venezuela, hoy día es un futuro incierto, es decir, no sabemos cómo van a seguir las cosas. Tú, por ejemplo, un escenario posible, te lo pregunto, es una cierta violencia, una cierta confrontación en el proceso de transición, porque eso afecta de manera decisiva a las inversiones y el riesgo que están dispuestos a asumir las empresas. Así es. De hecho, ahora solo tenemos 2 personas capturadas, pero somos conscientes que no depende de 2 personas. Hay todo un círculo. Entonces, una de las principales dudas, ¿qué va a suceder? ¿Quién va a reemplazar el mandato? Y Estados Unidos ha dicho, bueno, nosotros vamos a estar mediando esto, pero hay dudas. Y el escenario más negativo que podríamos ver es que comencemos a ver problemas internos a nivel de la sociedad, empecemos a ver protestas, empecemos a ver que no hay una clara transición. Entonces, de momento, esto es un escenario muy incierto, ¿ya? Y justamente el riesgo está en que no se logren acuerdos, siga la misma estructura. Entonces, nos deja muchas más preguntas que respuestas ante este evento. La clave sería seguir viendo cómo se desarrolla, quién va a ser el liderazgo y cómo lo toma la sociedad, que también se puede dar en escenarios de polarización, y eso genera un escenario totalmente incierto para la inversión, por lo que veríamos que eso quede limitado. Ignacio, tú mencionabas a China anteriormente como uno de los países afectados porque ya efectivamente no va a tener ese flujo de crudo de parte de Venezuela. A grandes rasgos y con una mirada más amplia, ¿eso eventualmente podría repercutir en la economía mundial? ¿O lo va a seguir teniendo igual, claro, bajo otras condiciones? Sí, acá lo que estamos viendo desde el lado de Estados Unidos y China es esta guerra que hemos visto comercial que se sigue librando. Si algo estamos seguros de lo que necesita China, necesita Estados Unidos o cualquier otro país, es energía. Y sobre todo con este nuevo auge de la inteligencia artificial que se demanda infraestructura y energía. Lo que tenemos que ver ahora es cómo va a ocupar esta nueva arma que tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está limitado con China, producto de la generación que tiene procesamiento de tierras raras, ¿ya? Entonces, ahora tiene una nueva arma para poder negociar con China. China, desde hace bastante años, ha cambiado su enfoque, tiene un enfoque más a largo plazo de construir industrias, por lo que esperamos que no haya ruido en torno a este escenario de transición, por así decirlo, del vendedor, pero sí es una herramienta que tiene Estados Unidos para poder seguir negociando con China. Porque los precios claramente podrían cambiar. Ya hemos visto todos los aranceles que ha aplicado a prácticamente toda la industria de China. Ese es el elemento de negociación, nuevamente los aranceles. Así es. De hecho, desde el día 1 vemos cuál es la intención que tiene Estados Unidos y es reconstruir la industria. Entonces, eso
ha llevado al dólar debilitarse un 9% en 2025 y continúa siendo el enfoque que tiene la administración actual de volver a revivir la industria estadounidense. El problema es que todo el comercio global ya está adecuado a esta globalización, y es justamente lo que viene a romper Estados Unidos con los aranceles, que esperamos que este año continúen siendo un tema de importancia. Y cuando China hoy día exige a Estados Unidos la liberación de Nicolás Maduro, básicamente lo que les está diciendo es: bájame los aranceles o no me los apliques tanto. Sí, es una respuesta más a este grupo que se ha armado entre Rusia, Irán, China, Venezuela, que estaba transportando el petróleo, pero es un acto de diplomacia. No vemos que aún, como les digo, hay muchas dudas respecto a cómo se va a tomar esto y el proceso de negociación. Acá China sí tiene una ventaja contra Estados Unidos, que es justamente estas tierras raras que le nombraba. China les construye el armamento a Estados Unidos, por lo que continúa estando en un escenario en que puede negociar. Entonces, creemos que esto va a dar más una transición equilibrada. No esperamos que sea un evento el que pueda tensionar a nivel comercial, y la clave va a ser cómo se vaya utilizando en los próximos meses. Pero visto en una perspectiva estratégica, además China ha tenido un progreso pero descomunal en lo que el auto eléctrico, la disminución de la utilización de petróleo, que todavía el carbón y el petróleo son muy importantes, pero es quizás el país que más ha avanzado en esa dirección de reemplazo de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles. De manera que, ¿cómo crees tú que, aunque ya Venezuela juega un rol secundario a nivel internacional desde el punto de vista del petróleo, esto, a lo mejor los incentivos de inversión van a ir disminuyendo? Es decir, de alguna manera el petróleo comienza a vislumbrarse como un recurso del pasado. Sí. Si lo vemos por el escenario actual, justamente el petróleo sigue utilizándose, pero China tiene ese esfuerzo en buscar alternativas. De hecho, es el país que tiene mayor creación para plantas nucleares. Estamos viendo el uranio como está yendo a la alza, estamos viendo que está buscando esa transición. Todos los países necesitan energía, y sobre todo China. ¿Cuál es el problema que tiene China? Es el grave problema en la demanda interna. Ya eso lleva a China a tener que buscar otra demanda a los demás países, y es justamente como ha destacado el sector de los vehículos. El problema en sí que tiene China es la economía interna. Ya vemos que la crisis de la vivienda continúa, el consumidor no repunta, no se logra reactivar. Necesita también ese comercio internacional, y la alternativa también está en dónde va a conseguir la energía para poder alimentar esta demanda internacional. Y justamente ahí nacen otras alternativas, pero son desarrollos que toman años, si no décadas, para poder establecerse. Entonces, a corto plazo, hablando de cara a los próximos 3 años, seguimos viendo que el petróleo es la fuente principal que se va a estar demandando junto al gas natural. Ignacio, y claro, Estados Unidos ha apuntado, por cierto, al envío de algunas compañías norteamericanas hasta Venezuela. ¿Hay plazos que se proyecten sobre cuánto tiempo podría tardar eventualmente que esas empresas puedan operar en Venezuela, y la reconstrucción que hablábamos más al inicio, ¿no?, de esta entrevista, o los costos incluso? ¿Hay alguna proyección de cuánto tendría que invertir Estados Unidos en Venezuela para llevar a cabo esos planes que planteaba Trump el día de ayer? Sí, de momento creemos que tiene las mismas preguntas que nosotros, que es, bueno, ¿cómo se va a dar el escenario ahora? ¿Cuál va a ser el escenario de institucionalidad? ¿Qué me asegura a mí que la inversión no vaya a tener problemas? Entonces, se empieza a hablar de Chevron, ExxonMobil, que tienen la capacidad para poder hacer inversiones. Y ahí nosotros también nos preguntamos, ¿de dónde va a sacar eso? ¿Va a dejar de pagarle el dividendo al inversionista? ¿Va a dejar de hacer sus planes de recompra de acciones? ¿Va a necesitar mayor inversión? ¿Va a tener que diluirse? Entonces, de momento, es un escenario favorable debido a que se abre una nueva tesis que no existía, y esta tesis es, hey, puedes ir a volver a explotar este lugar. Sin embargo, de momento, como se mantiene la incertidumbre, ya vemos que ciertas empresas en Venezuela están llamando a disminuir la producción debido a que se están llenando los almacenes. Continúa siendo muy incierto la capacidad.
¿qué es lo que deberíamos fijarnos? Si justamente se da una transición y esa transición asegura la posibilidad de que se pueda hacer inversiones, ahí ya podríamos hablar de estos escenarios. Pero de momento estamos ante el primer evento, pero como les digo, solo son 2 personas de todo el conjunto que había y probablemente todavía sigue la misma estructura. Ahora, desde ese punto de vista de los mercados, ¿es tranquilizador lo que ha explicado mejor durante esta mañana Marco Rubio cuando él plantea que hasta ahora, claro, María Corina es una persona fantástica, pero Delcy Rodríguez es la persona que en este momento es el brazo ejecutor para dar estabilidad y que ellos van a trabajar con ese brazo ejecutor? Sí, eso ya quita cierta incertidumbre, pero acá la clave, al menos para nosotros cuando analizamos esta situación, es la respuesta que tenga la sociedad. Ya debido a que si empezamos a ver ciertas revueltas, ciertos conflictos entre la misma población, es uno de los escenarios que vemos que es posible, no es el escenario principal, pero hay una respuesta y hay una responsabilidad que tiene la propia Venezuela. Ya no es solo Estados Unidos, debido a que si, por ejemplo, se materializa esta transición y el pueblo venezolano no está de acuerdo, se divide, comienzan conflictos, ¿qué es lo que va a suceder? Podría haber una escalada geopolítica. Esta escalada geopolítica puede significar que Estados Unidos tenga entrada al territorio venezolano y continúa generando ese escenario de qué es lo que va a suceder, cómo se va a resolver. Esta primera línea quita ciertas dudas, pero necesitamos ver cuál es la respuesta que va a tener Venezuela de manera interna. Claro, ahí tiene un rol central la oposición, pero la oposición y no solo, porque también puede haber un grupo chavista que vea también una oportunidad. Así es. Entonces, ya ha pasado anteriormente en que, bueno, se quita el líder, pero vuelve y continúa el mismo círculo cercano. Y a lo que llama Trump, están los moderados ahora, se quedan los chavistas moderados, por ejemplo. Entonces puede ser un escenario en que esto quede también limitado, en que sí, el líder ya no está y ahora ponen a estos chavistas moderados, pero continúa la misma estructura. Oye, ¿y qué pasa con la empresa PDVSA? Justamente ahí vemos una imagen que ha sido una empresa emblemática y que ha sido asociada con la propiedad del petróleo y el petróleo nacionalizado venezolano. La idea de que vengan empresas extranjeras, estadounidenses, es decir, esto va a producir un choque político, ideológico en Venezuela. ¿Cómo lo va a tomar la población? Así es, justamente, una de las cosas que más se le ha criticado es lo poco eficiente que ha sido la empresa. Acá, para entender lo que sucede, porque se habla mucho de que el petróleo venezolano es de baja calidad, es más bien un petróleo pesado que necesita un refinamiento exclusivo y ese refinamiento necesita máquinas que son bastante costosas. Eso no se puede costear actualmente con la infraestructura que tienen, por lo que necesitan inversión. ¿De dónde pueden capturar esa inversión? Es una inversión extranjera. De hecho, las últimas palabras que tenía Maduro era: hey, Trump, si quieres negociar el petróleo, lo podemos hacer, lo podemos negociar. Y es justamente ese refinado en el petróleo que es la clave para poder lograr ese petróleo que en realidad no es un petróleo de baja calidad, es un petróleo de alta calidad, pero necesita esa inversión. Esa inversión actualmente no la puede realizar, necesita que tenga que ser un agente externo, y en este caso de incorporarse a Estados Unidos podría ser un escenario positivo, ya que sería una mezcla entre ambos escenarios. Se mantiene la empresa, pero tiene intervención extranjera en materia de inversión. O sea, sería un esquema mixto. Así es. Y para nuestra región, particularmente para nuestro país, ¿podríamos ver eventualmente una caída o por el contrario una alza en el valor de los combustibles a raíz de lo que está ocurriendo en Venezuela? Acá el escenario que vemos principalmente es que vamos a ver una volatilidad inicial en el petróleo, bien limitada, pero tenemos un análisis estructural bajista para el petróleo.
esperamos que se pueda reanudar la comercialización, ya sea con la venta de reservas o seguir haciendo más eficiente la producción y mejorándola, y esto aumente las cuotas. Esto generaría un escenario global beneficioso, debido a que debería tender a la baja el petróleo. La limitante que vemos es cómo se va a ver presionado Rusia e Irán. Debido a la crisis que están sufriendo, no pueden aguantar una bajada de petróleo y no podrían obtener el financiamiento que tienen desde ahí, y podríamos ver también nueva escalada en esta área geopolítica como última respuesta. Pero a nivel global debería significar una bajada estructural para el petróleo en mediano plazo. Bien, Ignacio Mieres, te queremos agradecer a esta hora de la tarde todo este análisis fundamental a esta hora en que se ha puesto el petróleo también como un elemento muy importante a la hora de poder explicar esta intervención dentro de Estados Unidos y por supuesto lo que significa para todos los mercados que nos regulamos respecto también al petróleo. Así que muchas gracias por este análisis. Como además parte de XTV América Latina. Que estés muy bien, muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Lindo día.